Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Verdad Oculta. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana para recibir notificaciones y crecer juntos. Hoy hablaremos de qué es la Tierra y por qué estamos aquí. Definitivamente este es un tema trascendental y en este canal vamos a tratar diversos temas que incluyen desde temas de nuestra vida cotidiana hasta temas trascendentales como este. Porque quiero dar información para que esa información nos sirva de herramienta para construir bases sólidas para nuestro futuro. Tratemos este tema desde una perspectiva didáctica para que así se pueda comprender con claridad todas estas cosas que tengo que decir y toda esta información para que nos pueda servir de herramienta para construir un futuro con bases sólidas y que no sea un futuro con unas bases frágiles que luego nos hagan caer hasta el fondo porque no hemos comprendido cómo funciona la vida aquí en la Tierra. En términos generales, la Tierra podríamos considerarla como una escuela. Hablemos de una escuela que está situada en el universo. Esa escuela está estructurada aquí adentro, en el planeta como tal. Y vamos a revisar este tema a profundidad para ver así cómo podemos vivir mejor y cómo estar tranquilos con nuestra condición. El diseño de la Tierra está dividido en varios continentes que tienen particularidades climáticas y de ambiente un poco distinto para hospedar a diferentes fenotipos y genotipos de seres humanos. Podemos ver en el continente africano que las personas de ese continente tienen una particularidad física y genética muy distintas a las personas que se ubican en el continente asiático, en el área de China, en el área de la India, y esas personas tienen unas características diferentes a las personas que se ubican en el Medio Oriente. Esas personas tienen características fenotípicas diferentes a las personas que se ubican en Europa, y esas personas tienen características diferentes a las personas que se ubican en América. Esto no es casualidad, esto está hecho así por diseño. Entonces, ese es el diseño estructural inicial. Entonces, la Tierra se estructura con base en lugares que nosotros conocemos comúnmente como continentes, que en verdad son áreas donde un grupo de personas con unas características fenotípicas similares viven. Y esas características le permiten interactuar entre sí en ese medio ambiente en el que se está desarrollando. Nosotros hemos visto en todo este periodo antiguo de conquistas y de entrada de unos grupos en otras áreas, que el hombre viaja a áreas que no le corresponden y instala su intento de construir civilizaciones y trata de hacer cosas, pero nada de esto es malo. Todo esto cabe dentro del sistema de leyes. Todo esto es permitido para que el hombre aprenda si fue o no fue un error lo que hicieron, y para que pueda entender y aprender poco a poco de cómo son las cosas. Entonces, después que se ejecuta el diseño inicial de la Tierra, por las migraciones y la interacción entre los seres humanos, hay necesidad de dividir aún más la Tierra.
y de ponerle límites físicos y de ponerle límites físicos al movimiento de personas y de ponerle límites a las interacciones de las personas, debido a que son posiblemente una causa de un caos más agudo que tiene que contenerse de alguna forma, y que eso también corresponde a acciones del hombre y acciones del sistema para poder nosotros vivir un poco más tranquilo. Digamos, si no hubieran límites entre países, las guerras y las contiendas entre las personas fueran más de lo que son ahora. Entonces se crean los límites entre países para disminuir un poco las guerras y un poco apaciguar un poco la interacción entre las personas. Los límites de los países, los límites de las ciudades, los límites de incluso de los continentes, no están hechos porque se hicieron para el daño de nosotros. No, esos límites se hicieron porque nosotros tenemos unas formas de vivir que son diferentes de otras personas, de otras tribus, de otras culturas, incluso de nuestros vecinos. Entonces ponemos límites. Incluso en nuestro barrio podemos ver que nosotros ponemos límites entre una casa y otra casa, porque digamos que una familia tiene diferentes costumbres y diferentes formas de ver la vida que otra familia. Y entre más diferentes somos, más paredes y más límites ponemos para interactuar con nosotros. Entonces, en este proceso de la tierra y de nuestra interacción en ella para aprender como una escuela que es, nosotros nos hacemos correspondientes a dividirnos hasta que no aprendamos a comprender a los otros y aceptarlos así como son y no interactuar de forma agresiva con ellos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a entender cómo está conformado nuestro sistema y cómo se estructuró de acuerdo a cierto tipo de cosas. Vamos a definir por qué, y vamos a tratar de arrojar luz sobre esta condición. Lo que conocemos ahora es una tierra distribuida en aproximadamente 200 países que se encuentran ubicados en diferentes lugares, y que cada país cuenta con una variedad de flora y de fauna que incluye a los seres humanos, una variedad de seres humanos. Y esos países tienen límites, tanto límites terrestres como límites legales de paso. Entonces, digamos que si tú estás en un país como Brasil o un país como Argentina, tú tienes límites de paso. Para un país como México hay límites fronterizos. Como ya lo dije, estos límites fronterizos se crean por la necesidad de dividirnos debido a la diferencia cultural que hay y a nuestro concepto, al concepto que nosotros tenemos de un nacionalismo. Digamos que un argentino le gusta el tango y entonces al mexicano le gusta la ranchera, y ya hay dos conceptos distintos, y ese nacionalismo que nosotros creamos en nuestro interior nos hace correspondientes a estar apartados del mexicano. Y lo mismo sería si fuera un argentino y un estadounidense, tienen diferente. A uno le gusta el fútbol, al otro le gusta el béisbol. Entonces esos conceptos nos hacen diferentes porque nosotros, en nuestro interior, creemos que somos diferentes de los otros y adoptamos toda la información de nuestra cultura como una información de nosotros. Y esa información que adoptamos de la cultura es la que nos hace nacionalistas, ya sea de un lugar, como un país, o de una tribu, o de una religión, y nos diferencia. Por ejemplo, las guerras religiosas pueden ilustrarnos un poco mejor de esa forma. Cuando los musulmanes, las personas que practicaban la religión del Islam,
se enfrentaban a otras religiones por las diferencias de concepto. Es lo mismo que pasa con el nacionalismo patriótico, con el nacionalismo de los países. Entonces, esta estructura nacionalista, que no es que nos las hayan impuesto, sino que nosotros mismos buscamos esa imposición, asimismo nos llevan a nosotros mismos en nuestra actitud mental, de diferenciación, en nuestra actitud mental de no querer integrarnos con el otro, llevamos a que creemos nuestras propias monedas, nuestros propios himnos, nuestras propias banderas, y es una estructura mental que te lleva a la separación con el otro. Y luego que ya te separas como un país, entonces luego te separas como un estado, entonces luego te separas como una ciudad, entonces luego te separas como un barrio, y luego te separas como un área de ese barrio, luego te separas como una familia independiente, y luego te separas como enemistades entre familiares y personas cercanas, hasta que en un término final te encuentras solo porque no puedes aceptar a las otras personas como son y no tienes la información y las herramientas para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, basándonos en esto, estas cosas se crean y estas cosas necesitan ser gobernadas por personas que no tengan esos conceptos. Probablemente las personas que controlan todo el sistema no tienen un concepto de nación, no tienen un concepto de cultura, sino que se crean en una conciencia donde no existe la separación entre los seres humanos, pero sí utilizan esa separación para poder mantenernos alejados hasta que entendamos. Cuando ya tú entiendes y cuando comienzas a entender que todos los seres humanos solamente son una visión de ti mismo y que tienes que aceptarlos así como son, con sus defectos, con sus problemas, con, con todo sus creencias, tienes que aceptar esas creencias para poder comenzar a integrarte y comenzar a mejorar tus relaciones con ellos y así comenzar a mejorar tu bienestar interior. Si tú no logras iniciar ese proceso de primero agradecer la situación en que estás, que es en una escuela, y comenzar a entender que todo lo que está fuera de ti simplemente es un reflejo de ti mismo y de la diferencia de concepto que tienes tú y la otra persona, no vas a poder iniciar un proceso de mejoramiento de tus relaciones y mejoramiento de tu paz interior. Entonces, hay que entender estas cosas de que el sistema gobernado, porque todos creen y comienzan a indagar sobre teorías de la conspiración, los Illuminati, los masones por un lado, y todas estas teorías que están distribuidas por la Tierra, se comienza a indagar sobre eso y comienzas a meterte en un sistema que no tiene fin y que es un sistema que parece pensado y todas esas cosas, pero no regresas al origen que da lugar a que estés en esa condición. Entonces, tú estás en una condición de separación, en una condición de ganarte la vida diariamente, en una condición de ser humano que está sometido a un sistema, pero que tú llegaste ahí con tus propias acciones, con tu propia persistencia en las ideas de tu cultura, tomándolas como propias. En el equipo de fútbol de tu lugar de origen, en la forma de hablar, la forma de vivir de tu lugar de origen, y crees que ese es tu mundo y crees que ese eres tú, y no hay nada más lejos de la realidad.
Eso precisamente es lo que te separa del resto del mundo y lo que te separa de la abundancia que tiene el mundo para ti. Entonces, cuando comprendemos que estamos en un lugar donde vinimos a aprender cosas que no sabíamos, comenzamos con un primer paso que es agradecer, como un niño cuando está en una escuela, que cuando él comprende que en esa escuela le enseñaron a sumar, a restar, a dividir, aunque en las escuelas del hombre les enseñan muchas cosas que lo que hacen es estructurar más el sistema cultural, pero le enseñan cosas como sumar, leer, restar eh, e interactuar con otras personas. Ese niño cuando es un poco más adulto entiende que esas herramientas le han servido para poder interactuar con otros y para poder vivir un poco mejor que si no supiera o no tuviera esas herramientas que le dio la escuela. Entonces ese es el proceso de nosotros en la Tierra. Cuando entendemos que el proceso se lleva a cabo por nuestra estructura de pensamiento y lo que sembraron en la infancia nuestros padres de lo que éramos nosotros, en ese momento comenzamos a ver un poco más claro y vemos que el problema no es el lugar que nos tocó nacer, el problema no es la situación económica o el sistema en que estamos, el problema simplemente es unas creencias falsas que tenemos de las cosas. Creencias erradas. Creer que tu cultura, tu forma de hablar, tu equipo de fútbol o tu forma de ver la vida es el centro del universo y es lo que es. Eso es lo que es para ti, pero no para las otras personas. En ese momento comenzamos a agradecer el estar aquí para comenzar a entender todas estas cosas y al entender todas estas cosas comenzar a mejorar nuestras relaciones con los otros. Y desde ese punto de vista, cuando va mejorando nuestras relaciones con nosotros, podemos comenzar a mejorar poco a poco nuestras relaciones con todos los seres y todos los objetos que están en la Tierra. Para así fortalecer nuestro interior y poder paso a paso construir unos cimientos sólidos para nuestro futuro. Entonces, nosotros estamos aquí para conocernos a nosotros mismos y ser feliz con lo que realmente somos. El otro es solo una versión de ti mismo, es lo que tú crees que es el otro. Y debes aceptarlo así tal cual como es para poder crecer en tu interior. No puedes cambiarlo, no puedes intentar cambiarlo, porque la única persona que puede cambiar es la misma persona. Tú no puedes intentar cambiar a los otros. Algunas personas tienen hijos y ser padre es algo muy bonito. Yo soy padre. Pero los hijos son seres que llegan a esta tierra a lo mismo que has llegado tú, a aprender. Aprender de su interacción con otros, a confrontar el mundo, la realidad existente a sus ojos y a llenarse de múltiples creencias que en su mayoría son falsas para luego entender que son falsas y por esa eliminación de ideas falsas encontrar las ideas verdaderas. Esas ideas verdaderas son las que traen paz a tu interior y te ayudan a construir tu interior sobre una roca del conocimiento de ti mismo. Entonces, como padres tenemos la obligación de soportar el desarrollo de nuestros hijos a través de nuestra economía o a través de nuestros recursos, los que tenemos disponibles.
y velar que no le falte la alimentación y la protección. Vamos a notar conductas diferentes paso a paso que nuestros hijos van a tener, que son dadas por su carácter, el cual ese carácter es construido a través de nuestra cultura y de nuestras creencias, que no solo lo construyes tú, sino se lo construyen en la escuela, se lo construye un vecino, se lo construye todas las personas que tienen influencia sobre el niño, y que el niño va creando toda una estructura de ideas que algunas pequeñas son verdaderas y la gran mayoría son falsas porque son creencias culturales. Y él tiene la labor de ir sacando esas ideas falsas, y lo único que tú puedes hacer con ese niño que está creciendo no es maltratarlo, no es inculcándole tus propias ideas, sino dándole un ejemplo de vivir y una información si te la pide. Porque hay dos formas de obtener información. Cuando una persona tiene afán de comprender y afán de buscarla, o cuando una persona necesita probar esa información para con el resultado de sus acciones entender que es una información real. Ejemplo, si tú le dices a tu niño, hijo mío, el fuego quema, y una quemadura es una lesión del cuerpo que duele. El niño recibe esa información, pero como es tan pequeño y no está familiarizado con muchas cosas, él explora y él intenta a veces comprobar estas cosas. Y hay niños que tocan cosas que son calientes o tocan una llama por un momento y tienen un resultado. De ese resultado se extrae información, y esa información es que dolió, que hay una lesión, y él realmente aprende. Ya cuando él vea fuego, él sabe que ese fuego, si él pone el dedo, le va a provocar una lesión, porque ya lo aprendió cuando era más pequeño. Y entonces así confirmó la información. Entonces, eso no solo pasa en los niños. Hay personas que necesitan, como no tienen la curiosidad o no están preparados de una forma de crecimiento interno para comprender estas cosas, no pueden tomar una información de palabras o de comprensión. Tienen que tomar una información por experiencia. Entonces las personas deciden vivir. Las personas deciden separarse del otro, separarse de sus padres, odiar a sus hermanos, separarse de las multitudes y comenzar a tener su propio camino y vivir experiencias. La experiencia de tener una esposa, la experiencia de tener unos hijos, la experiencia de cambiar de lugar de nacimiento, de lugar donde nacieron, irse del lugar donde nacieron, la experiencia de ser un extranjero, la experiencia de migrar a muchos lugares permanentemente, o la experiencia de quedarse establecido en el mismo lugar en que nacieron. Todo eso son experiencias que te permiten extraer información, que esa información te va a hacer comprender la importancia de las otras personas y la importancia de esta experiencia de vida. Al final de esto, es importante que sepas que nosotros debemos ser felices sin importar la condición en que estemos, si somos ricos o si somos pobres, si nos faltan brazos o si los tenemos, si estamos en una condición precaria o estamos en una condición de abundancia. Nosotros debemos ser felices sin importar ningún factor externo. Nuestra felicidad absoluta debe venir de nuestro interior, porque comprendemos las bases de funcionamiento de esta experiencia maravillosa que es esta gran escuela hecha con
una infinita sabiduría que es la tierra y que nos enseña a ser mejores de lo que vinimos. Muchas gracias. Dejaré un enlace en la descripción a nuestro canal público de Telegram para que puedas tener una información completa acerca de todas estas cosas que voy publicando en este video, y también puedas tener una introducción en nuestro proceso de enseñanza de finanzas de crecimiento verdadero y de crecimiento interno con paz interior y con roca sólida para fundamentar un futuro prometedor. Gracias y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.